Buenas tardes, o buen crepúsculo, digamos, para situarnos en el horario, para todos. La pretensión de esta reunión es más bien de carácter coloquial, no es para nada formal, es la presentación de un trabajo que periódicamente Coninagro hace cada 2 años. En este caso coincidió con la coyuntura de la elección de medio término en la República Argentina. Recoge las experiencias de técnicos de Coninagro respecto al futuro y a las propuestas esenciales, pero antes que nada, supongo que corresponde hacer una pequeña contextualización, porque se da en un marco especial. Hay gente que dice, bueno, todos los momentos son especiales. Bueno, quizás la coyuntura que se abrió en la República Argentina hace aproximadamente 2 años y que con las expectativas por así no se condicen con la realidad actual. Lo que sucede es que no todo es atribuible a los gobiernos. Ha habido un cambio de coyuntura internacional cuya profundidad todavía realmente no se conoce. Si hubiéramos estado con la misma coyuntura de hace 2 años, quizás las cosas hubieran sido radicalmente distintas. Me parece que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que estamos frente a las ideas, la concepción, las propuestas de un movimiento cooperativo que tiene en su ADN básico una manera de pensar y de ser. Por eso van a encontrar muchas citas en el trabajo al Papa o a determinadas personalidades del mundo que hablan básicamente de la sustentabilidad como un tema marco para todo esto, no solo de la eficiencia y no solo de la competitividad de lo que estamos hablando de realmente de la intención de un mundo mejor, porque un poco en los orígenes, en la fundación del movimiento cooperativo, eso es una parte que si esto fuera estrictamente una empresa privada, quizás los objetivos y las cuestiones que se discutirían serían otras. El desarrollo de la reunión va a tener varios oradores que todos prometieron no hablar más de 5 minutos. Y algunos de nosotros vamos a hacer que el tiempo realmente se cumpla y que además pueda haber intercambio de preguntas. Los dejo con el vicepresidente de Coninagro, Egidio Mailán, que le va a dar la bienvenida. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá, por acompañarnos. Les aclaro que hoy tendría que estar el presidente, que bueno, por una cuestión de familiar, no ha podido venir, que ha pedido disculpas. Se va a haber otra oportunidad y se va a venir otra vez por Rosario. Así que intentaremos de alguna manera suplantarlo de la mejor manera posible. Y bien, sí, como dice la convocatoria, hemos hecho este trabajo. Es la tercera edición ya que llevamos del campo y la política, del campo y la política 3, como dice. Un trabajo que pretende ser, más que todo, es una recopilación de todo el trabajo de nuestras economías regionales, de nuestras cooperativas de base, de nuestros productos, de nuestra gente, con un alto grado de autenticidad, como decimos nosotros, porque está el diagnóstico elaborado por el propio productor de base que le toca y sabe lo que es cada producto, cada economía, cada provincia, ¿no? Porque las economías regionales, ustedes saben que si bien tienen muchas similitudes, mucha transversalidad en algunas cuestiones, pero después van a ver que cada producto es un mundo distinto, cada producto es una política distinta, una realidad distinta. Por ende, ya les digo, lo genuino de un productor que dice y cuenta lo que le pasa en su lugar de origen, pero con el compromiso de Coninagro de aportar ideas para revertir, para solucionar todas estas cuestiones, que es opinable, discutible, mejorado, seguramente mejorable, pero que sí es nuestro compromiso que asumimos con este gobierno cuando decíamos, bueno, cuando vengan los tiempos de cambios y cuando encontremos esos espacios donde opinar, esas sillas de sentarnos en la discusión, en las mesas de discusión donde se discutan las políticas, ahí queremos estar porque tenemos mucho para decir. Y lo hemos escrito, lo hemos puesto en este libro, y con 3 ejes básicos, ¿no? Como dice acá, el campo, la política, y agregaría la cooperativa, ¿cierto? Los 3 ejes fundamentales que son nuestra entidad y este trabajo.
El campo porque obviamente, como se dice, y sin entrar en discusión de campo industria o campo ciudad o campo... No, para nosotros estamos convencidos de que el campo sí es el gran motor o uno de los grandes motores de la economía. Creo que no hace falta demostrarlo, ya se sabe lo que es el interior, el desarrollo del interior, y no solamente como productor de alimentos. Hoy el campo ya está también muy reconocido como generador y desarrollador de economías en el interior del país, con innovación, con tecnología. Hoy el campo en Argentina estamos en el nivel mundial de los tecnológicamente más adaptados y más adecuados a las circunstancias, ¿no? Por ende hoy yo creo, y este año se va a ver en la cosecha, de lo que es hoy el campo como motorizador de la economía, si Dios quiere, con una gran cosecha, y ojalá así sea. Y la política, ¿por qué? Porque la política obviamente es esto, no la política partidaria, la política de discusión, la política de debatir, la política de interactuar e intercambiar nosotros el campo y las cooperativas con el resto de la ciudadanía, con gobernadores, con intendentes, con ministros, con la sociedad. Obviamente estamos inmersos y consustanciados con la sociedad y con todos los pueblos del interior. Es obviamente que vamos a estar en contacto, diálogo, y tenemos que estar en esto de, sobre todo en la interacción de lo público-privado. No hay que tenerle miedo a esto, y hoy con gobiernos como este que acompañamos, ustedes habrán visto que con Inagro acompaña muchas decisiones de este gobierno, pero no con la obsecuencia o con una política de aprobar todo. No, cuando tenemos que ser críticos somos críticos, pero sí deseamos que le vaya lo mejor posible, porque nos va a ir bien a todos, y necesitamos que le vaya bien a este gobierno, para que nos vaya bien a todos. No nos gusta entrar en este terreno de las discusiones, sobre todo como la de hoy, la impositiva. Creemos que si alguien va a preguntar después del inmobiliario, y sí, no nos resultó nada cómodo, nos hubiera gustado una mesa de debate de hacia dónde tiene que ir un impuesto al patrimonio, un impuesto inmobiliario. Pero bueno, estas cosas se hacen al andar, seguiremos debatiendo, seguiremos discutiendo, y por supuesto en las cuestiones políticas, obviamente, el campo también necesita de estas discusiones, porque tenemos que solucionar y queremos participar, y acá está escrito, de cuáles son las propuestas para solucionar todas estas cosas, que tiene que ver con no solamente un impuesto, tiene que ver con financiamiento, estructura, infraestructuras adecuadas, todo tipo de cuestiones que hace 20 años que no se solucionan, y queremos que de alguna vez, cuando digamos, bueno, vienen los cambios, pero pongámonos en marcha, y pongámonos en marcha todos. El campo tiene que poner lo suyo también, no es solamente una cuestión de culpar a un gobierno municipal, provincial o nacional de las cuestiones. Pongamos nosotros lo que tengamos que poner, y acá está en nuestras propuestas, que conocemos de esto y estamos dispuestos a interactuar con los gobiernos, con los ministerios, para progresar. Y por último, la cooperativa, obvio, es lógico, en nuestra manera de vivir, nuestra empresa, nuestra razón. ¿Por qué hacemos mucho hincapié acá adentro? Van a encontrar de la cooperativa como sistema, porque obviamente es la contracara de la concentración. El cooperativismo nace como un modelo quizá de los más completos de las formas asociativas para encarar los modelos de concentración. Hoy ustedes saben que el mundo tiene una clara tendencia en todos lados, y en Argentina, ¿por qué no?, a la concentración de las producciones, la concentración de la manufacturación de productos, la concentración para las exportaciones. Y nosotros, las cooperativas, no nos podemos quedar dormidos en esto. En nuestra cooperativa base ha sido la solución para el desarrollo en el interior del pequeño y mediano productor, que solo por sí mismo desaparece. Un pequeño productor hoy es muy vulnerable. Hoy hemos entendido muy claro que asociarnos, que juntarnos en una cooperativa base, y que todas las cooperativas base, trabajando en forma conjunta, podemos hacer grandes cosas. En los ejemplos hoy tenemos hoy empresas cooperativas muy grandes, muy fuertes,
y que generan un gran desarrollo, una gran cantidad de empleo, una gran cantidad de desarrollo regional, desarrollo donde otros no quieren ir, ahí van a ver una cooperativa de base trabajando, y cooperativas llevando de esos pequeños productores sus productos y con mucho orgullo y esmero a la góndola, ¿no? También conocemos esto de destino de campo a góndola, lo conocemos bastante bien, así que por eso merecía el cooperativismo como un elemento no solamente de protección y subsistencia del pequeño productor, sino el verdadero generador de un desarrollo armónico en la sociedad, es cierto, las diferencias de clases tienen que desaparecer y nosotros entendemos que en las cooperativas lo manejamos y lo entendemos muy bien a esto. Pero bueno, no quiero extenderme más con esto, quiero darle la palabra ahora a nuestra economista, Silvina Campos Carles, que tuvo mucho que ver con este documento y que les va a empezar a mostrar contenido del mismo. Bueno, buenas tardes. La idea de hoy es traerles algo que los tiente a leer alguno de los capítulos del libro. No les voy a hacer un recorrido sobre toda la estructura, sino más una descripción de por qué pusimos esos capítulos y algunos datos de las cosas que pueden encontrar. Este documento lo estuvimos pensando durante un periodo bastante largo, si este era el año para hacerlo. Y como mencionaron antes, este libro no es la primera vez que lo editamos, es la tercera versión. Las dos anteriores fue en el 2011 y en el 2015, años de elecciones nacionales, y esta vuelta la propuesta del Consejo es adelantarla, básicamente porque se nos han abierto un montón de puertas para trabajar muchos temas en conjunto y por eso queríamos, poniéndolo por escrito, apuramos el proceso de debate interno. Entonces generó una riqueza muy importante que la queríamos transmitir y mucho de eso sirve no solo para nosotros, sino para poder comprender algunos de los temas que involucran tanto al productor como al consumidor. Como les dije, esta es la tercera versión, las otras están a disposición en la página. Tienen una estructura bastante similar y como les comentó Gidio, Coninagro está compuesto con cooperativas y esas cooperativas están asociadas en federaciones. Estas son las federaciones que nos integran y por eso es que llevamos muchos de los temas de las economías regionales, básicamente porque ellas se dedican a eso. Y abajo no queríamos dejar de mencionar nuestra misión, que nosotros, la razón de ser de este libro es llevar los temas de los productores, ya que nosotros nos dedicamos a defender los intereses de los productores. A grandes números, algo de los números de Coninagro para que los tengan en referencia, somos cerca de 120.000 productores y 800 cooperativas, así no me doy vuelta. Tenemos cerca de 360.000 puestos de trabajo y 8.500 millones de dólares de producción y cerca de la mitad para el caso de la exportación. Y como mencionamos hoy, el documento que presentamos es difundir lo que a nosotros nos suma a la hora de generar debate. El proceso que tuvimos para trabajarlo fue muy participativo. El temario, si bien los temarios son similares, el tema de transporte lo venimos trabajando hace un montón, el tema de impuestos no quiero saber desde hace cuánto. Los títulos son los mismos, sin embargo el contenido varía bastante. Tuvo un proceso de compilación, ya que como dijo Gidio, muchos productores y muchos ingenieros, veterinarios, contadores, abogados participaron del documento, entonces para que tenga un formato que lo pueda agarrar cualquier persona, ya sea del campo, sea de la ciudad, o sea, no conozca nada, la idea era que pueda tener el mismo enfoque o pueda acceder a la información sin necesitar un traductor. Así que la idea, eso tomó un tiempo y creemos que valió la pena para que podamos utilizar este documento en cualquier espacio de debate. Así que tuvimos, como les dije, cerca de 4 meses para desarrollar el temario, la compilación y el diseño del documento. Participaron todas nuestras federaciones, tuvimos más de 20 referentes trabajando, incluye 17 temas transversales, que ahora les vamos a presentar algunos, y 18 producciones. Tenemos muchas producciones que nos han quedado
para trabajar, así que espero que las próximas ediciones tengan un par de producciones más. El documento se divide en 4 partes. Básicamente hay una recopilación de lo que son las cooperativas, de por qué una cooperativa es distinta de una empresa, qué tratamiento tiene, qué mejoras se podría hacer para el tratamiento de las cooperativas, algunos de los temas más estructurales, algo de coyuntura, y producción por producción tienen detalle de cada una de las situaciones. ¿Por qué lo dividimos de esta manera? Porque muchos de los debates, luego de tanto tiempo de tener demandas, cuando se plantea un espacio para poder presentar las demandas, es como que todas las demandas aparecen todas juntas. Y queríamos distinguir lo importante de lo urgente. Así que la parte estructural sería más cercana a lo importante, y después vamos a ver algo de lo coyuntural que podría ser más cercano a lo urgente. Algo de lo importante es recordar el rol y potenciar el rol del campo como proveedor de alimentos, y en ese sentido alimentos de calidad, que satisfaga las nuevas necesidades del consumidor, y no solo el nuestro, sino también del mundo. El tema de la energía, el rol de los productos del campo como proveedores de energía, como sustitución de combustibles fósiles, de aprovechamiento de los subproductos que hoy ya se generan en el campo. Y estos son algunos ejemplos, y por supuesto no queríamos dejar pasar el tema competitividad como un espacio estructural de mejora, que no solo va desde el tipo de cambio, sino que encargamos un apartado especial para poder empezar a pensar cómo en el campo tomar la estructura competitiva para exportar o para producir y empezar a generar mejoras. Y entonces nos pusimos a pensar de qué tipo de mejoras tendríamos que encarar. Y bueno, hay 12 pilares para pensar en competitividad, que es una esquematización, no es cerrado, pero por lo menos nos da un puntapié inicial. Y no solo va desde el precio de venta, sino también de la infraestructura o el mercado de trabajo que se desarrolla esa actividad. Y este gráfico se lee como no es tanto una estrella. Si estoy en el borde externo del círculo, estoy en los últimos puestos a nivel mundial, y si estoy más cerca del círculo, estoy en un puesto más alto a nivel mundial, con lo cual, si estoy cerca del centro, estoy más o menos bien, y si estoy afuera, por ejemplo, el desarrollo del mercado financiero nuestro es bastante pobre, el de mercado de trabajo y el de eficiencia en el mercado de bienes, esto es logística, es bastante pobre. El contexto macroeconómico, esto está hecho hasta mediados de fin del año pasado, todavía no es el mejor como para inversiones de largo plazo. Y el tema institucional nos falta trabajar un montón, así que creemos que hay algunos temas más, aparte del tipo de cambio, para poder trabajar en competitividad. Y los temas coyunturales que no se van a desarrollar en el panel, los quería nada más que dejarles los títulos. Por ejemplo, el tema impositivo, queríamos hacer algún reconocimiento de algunas medidas coyunturales que sí se tomaron y que han ayudado a mejorar en parte la situación actual. Sin embargo, todavía no la dio vuelta. Pero, por ejemplo, arrancaron los beneficios por las inversiones en el caso de ser pymes. Eso sí ha tenido un desarrollo importante en los productores. Cerca de la mitad de los productores nuestros son pymes. El otro tema importante es el tema de los reintegros. Hay reintegros a las exportaciones, o sea, hay devolución de impuestos internos para las exportaciones de muchas economías regionales. Sin embargo, los valores son del 2%, del 3%, del 5%, con lo cual es una ayuda, pero tampoco es algo que te vuelque al mercado. Y para adelante, algunos de los impuestos que todavía quedan para trabajar y que están arriba de la mesa están más explayados en el libro, esto es nada más que para tentarlos. La implementación de la ley PYME tiene muchas mejoras posibles para que llegue al productor en la práctica de la diaria. El tema del impuesto al cheque, tenemos mucho para mejorar en eso.
las diferencias de tasas de IVA, el IVA anual para todas las producciones, el tema de ingresos brutos, que calculo que vamos a tener más novedades cuando se cierre el pacto esta semana, la semana que viene, el tema de la información y los procedimientos en los pagos de los impuestos o en los regímenes de información obligatorio, no solo la AFIP, sino otros organismos, el tema de la tasa vial y el uso que le dan los municipios a la tasa vial y la participación que tiene el productor en la administración de eso, el tema del inmobiliario, que creo que también lo dijo Gidio, es para un debate bastante importante. Así que en general lo vemos como uno de los temas principales. Y si nos vamos a producción por producción, estos son las 18 producciones que están listadas en el trabajo y que tenemos una estructura bastante simple para poder presentar los temas. Los pusimos en orden alfabético para nivelar, digamos, y para que no genere susceptibilidades de cuál va primero. Pues si lo ordenamos por volumen era una cosa, si lo ordenamos por la zona geográfica o regional es otra. Algodón, arroz, aves, carne, cítricos, forestación, granos, hortalizas, leche, mandioca, maní, ovinos, papas, peras, porcinos, tabaco, vino, yerba mate, y en la presentación anterior me dijeron que me olvidé los apícolas. Así que esa va a ser la incorporación para la próxima. Tenemos un montón más que podríamos sumar. Así que estos son los datos que de todas estas producciones tienen datos en el texto, y no solo en el texto, sino también en la página web, así que les paso ya el chivo de la página web. Y tienen datos generales, los grandes números de la actividad, que les vamos a dar un par de ejemplos, algunas características, y es la descripción de cómo es el productor de esa economía regional para alguien que no la conoce. Por ejemplo, qué superficie trabaja, si trabaja con la familia, si contrata empleados, si tiene un nivel de tecnología óptimo o todavía tiene tecnología hace 40 años, en qué situación está, si es un productor que viene mejorando, o sea, viene repuntando, o viene estancado y sin ningún salvavidas de ayuda, digamos. Después, ¿qué problemas detectaron hasta ahora? Y algunas propuestas de soluciones. Tiene un resumen de los principales problemas. En algunos van a haber un desbalance entre los problemas y las soluciones, y es básicamente porque hay muchos problemas que sobreviven año a año y la creatividad en las soluciones todavía no despega. Pero creo que es muy interesante ver algunas de las soluciones como puntapié para esa actividad como para otras. Y prometí ser breve, así que voy a seguir. Vamos con yerba. Les trajimos algunas de las producciones que no están acá, básicamente para atentarlos y para que puedan ver la diferencia entre una producción regional y una producción más diversificada en el país. Bien, para el caso de yerba, estos son los grandes números. Tenemos 8.500 productores, 104 molinos, porque la yerba se seca primero y después se muele, y derecho de ahí va el paquete, se estaciona 6 meses y de ahí va el paquete que consumimos. El consumo anual es de 6,2 kilos por habitante por año. Este es un consumo bastante estancado en lo que viene, y las características del productor está en Misiones y en Corrientes. Hay algunos que están integrados, otros que están semi-integrados y tienen el secadero, y hay otros que no están integrados y se apoyan en otras cooperativas. En ambas dos es el cultivo más importante de la provincia. Ahora forestación y yerba mate están cabeza a cabeza, pero son cultivos tradicionalmente importantes para la política de esas dos provincias. Tenemos un gráfico, que todas las producciones tienen el mismo gráfico, en este caso es de producción de los últimos 10 años. En este caso la producción viene levemente creciendo, y eso ha generado problemas, como dice acá, de sobreoferta. El nivel de exportación es bastante bajo, y generalmente el problema de la yerba mate es que tiene una sobreoferta que te baja los precios, y eso hace que el productor no tenga rentabilidad para poder continuar como en la actividad. Este año han tenido problemas de clima y han tenido menos producción, así que ese problema no ha sido tanto, porque este año justo sobreoferta no han tenido, pero en general es el problema que suele tener la actividad. El otro caso,
Así que los principales problemas que lista la actividad de la yerba mate, por ejemplo, es que no es una actividad que interese a los jóvenes en el futuro, entonces el tema de incorporación de tecnología está bastante limitado y, por ejemplo, la poca disponibilidad de la mano de obra. Y algunas de las propuestas es la promoción del INIM y promover nuevos usos de la yerba mate para aumentar el consumo. Estas son algunas de las ideas que han surgido del intercambio. La otra actividad que les traje son las hortalizas. Tenemos productores de hortalizas con nuestras cooperativas. Tenemos cerca de 160.000 hectáreas sembradas de hortalizas en todo el país. De esas, 60% de la producción se centra en cebolla, tomate, zapallo y zanahoria, todas rojas y naranjas. Esto es sacando la producción de papa, por supuesto la pusimos aparte, y la producción de mandioca la pusimos aparte. Y el 90% de toda la producción de hortalizas se destina al mercado interno, pero se exportan, por ejemplo, productos congelados o industrializados en latas o secos. Eso es el porcentaje. Y, por ejemplo, el total son 4 millones de toneladas de producción, para que lo puedan comparar los volúmenes con el resto de la producción. Sin embargo, está diversificado en todos en los cordones urbanos del país. Es una de las actividades más heterogéneas, esta es la característica principal. Tenemos la diferencia entre los microproductores y los que tienen un poquito más de escala, y la exportación sigue siendo bastante específica, como por ejemplo la exportación de cebolla a Brasil. Para el caso de las hortalizas, las estadísticas son bastante escasas, así que tenemos una unificación a través del mercado central de los ingresos y la producción viene bastante estancada en los últimos 10 años. Tenemos la principal situación es que son cultivos que tienen costos muy altos y el trabajo y la distribución están bastante atomizados institucionalmente como para poder encarar una propuesta de mejora. Por ejemplo, algunos de los problemas que listan es que no tienen seguros, no hay coberturas, el costo de la energía, la mayoría de estas actividades se hace con riego y el costo de la energía para riego es uno de los más altos, y algunas de las propuestas desde desarrollar coberturas, prefinanciar productos de exportación o promover el consumo, que es una de las que habrán visto varias campañas del Ministerio de Agroindustria promoviendo el consumo de hortalizas. Después les traje granos para quienes les interesa más el tema de granos, la cantidad de productores y el mismo gráfico, solo que van a ver con algunos colores un poquito mejor para las actividades anuales. Y por supuesto, algunos de los problemas para el caso de granos es el tema de cobertura de precio y riesgo, el tema de transporte, y el tema de registros, que también ha sido uno de los temas del año pasado, y me están haciendo señas, como para que cierre. El moderador coincide, ¿no? Perfecto. Así que les dejo entonces para los tientos, que está el caso bovino, y producción por producción, un resumen de cuál es el diagnóstico de cada una de las actividades. Los invito a leer el libro, a preguntar, a encontrar similitudes, diferencias, y que lo puedan usar tanto para lo que es describir la actividad, para comprender la situación en la que está, y también para darnos más ideas de las que están ahí. Así que muchas gracias. Por favor, quede sentada. Gracias. Bueno, uno de los aspectos más alarmantes del informe es que a la hora de identificar la situación de cada una de las 18 economías relevadas, Coninagro elaboró un tablero de indicadores en el que demuestra que tan solo 4 de ellas presentan una condición de prosperidad. Igual, de todos modos, hay temas comunes y a alguno de ellos se va a referir Daniel Verdini, que es consejero a quien invitamos, porque la cuestión de los caminos, la importancia de las redes de transporte en estado óptimo, las comunicaciones, las señales de internet para estar conectado en el mundo desde lo rural, la importancia de la infraestructura y la importancia de los seguros y el trabajo en la cuenca hidráulica son temas comunes que me parece que sobrevuelan a todos los tipos de producciones, desde los granos a los que no le está yendo bien en este momento. Es todo suyo. Sí, buenas noches a los periodistas, buenas noches a todos los parroquianos y a los presentes. Coninagro no es solo las federaciones y sus economías regionales. Hay algo que es común en todo, que es las rutas, los caminos,
que son las necesidades para trasladar nuestras producciones, que lamentablemente, me voy a parar porque me siento más cómodo, que lamentablemente para llegar a las distintas ciudades, como Rosario, como el Gran Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca con sus puertos, los puertos de Rosario, entendió Coninagro que lo que es infraestructura es fundamental. Y es fundamental, vuelvo a insistir, no solo con los granos, sino con todas sus actividades. Entonces, es uno de los trabajos que los hombres de Coninagro, y Coninagro se ha puesto al hombro, y como el de hidráulica, y entonces se van formando comisiones para trabajar, concretamente en el caso mío, en la cuenca del Salado, que es la comisión de la cuenca del Salado concretamente, donde el Banco Mundial en el 2018 va a hacer una inversión de 1.500 millones de dólares, y la verdad que es un desafío muy grande, concretamente el que ha tomado Mesa Agropecuaria Provincial, donde va a ser el seguimiento de esa actividad, donde va a estar codo a codo con el damnificado y por otro lado las empresas que van a hacer las obras en ese lugar, que va a traer un alivio no solo a la provincia de Buenos Aires, sino, porque todo tiene que ver con todo, a Córdoba por un lado, que vuelca las aguas sobre la provincia de Buenos Aires, y también Santa Fe, que de alguna manera llega el agua a la provincia de Buenos Aires. Entonces, indudablemente, esa comisión, voy a extenderme un segundito, esa comisión conformada por las 4 entidades provinciales, como decía recién, va a hacer el seguimiento. Vamos a poner una persona, un auditor, que va a ser sostenido económicamente por el Banco Mundial para todo ese seguimiento. Indudablemente, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de camino, hablamos de rutas, la Argentina es tan amplia, tan larga, que tiene los 4 climas. Y por eso tenemos las distintas producciones que tiene este país, que es altamente competitivo. Pero por otro lado, es transitar. Y nos hemos dado cuenta que con arreglar los caminos, hacer autovías y demás, no va a alcanzar. Entonces, indudablemente, acá hay un mensaje que está dando permanentemente Coninagro a los ministros de agroindustria de las distintas provincias, inclusive a nivel nacional, apoyando y sugiriendo concretamente el tema de las vías férreas, lo que es tren, concretamente para bajar esos costos, porque indudablemente trasladar alguna de las producciones del NOA o del NEA para que lleguen a Rosario o a Buenos Aires, ni hablar a Bahía, estamos hablando de 1.400 kilómetros. Es el mismo costo que cuando lo cargamos a un avión, a un barco para llevarlo a Europa. Entonces, si queremos una Argentina que nuestros productores y nuestros argentinos puedan hacer sustentable su actividad y su vida, indudablemente le tenemos que dar herramientas. Y dentro de esas herramientas y dentro de esas propuestas estamos trabajando, como decía, en distintas comisiones, concretamente en el tema de hidráulico, concretamente en el tema de caminos y rutas, concretamente apoyando y sugiriendo permanentemente con el tema de los trenes, que es una de las hablando de vías, una de las vías más económicas que tiene el mundo y por ende la Argentina. Pero cuando hablamos de comisiones, también Coninagro se ha metido y está trabajando en los consejos consultivos del Banco Provincia. Y cuando hablo del Banco Provincia, hablo de la provincia no solo de Buenos Aires, sino de nuestras benditas provincias donde están las producciones, el Banco Nación. Y en esas comisiones tenemos la suerte, y de eso se trata, de que Coninagro, con el resto de las entidades, pero concretamente Coninagro, estamos codo a codo con los presidentes de los bancos, donde entendemos que una de las herramientas fundamentales que tiene la producción es no solo el crédito y cómo se da, sino
entender que la cuota, para hablarlo sencillo, de la producción tiene que coincidir con su producción. Bueno, esos son los trabajos que Coninagro permanentemente asiste a esas comisiones y trata de trabajar, porque creemos y estamos convencidos que son las distintas patas de la mesa que necesita la producción. No solo ubicar nuestra producción, sino cómo generarla. Y para generarla necesitamos ayuda. Ni hablar de las cooperativas, la espalda que tienen que poner en esta situación. Y cuando hablamos de herramientas, también estamos hablando de algo que es transversal a todas las economías y que ha quedado como una de las herramientas más importantes que tiene el mundo, que es un seguro. No nos olvidemos, un seguro tipo multirriesgo, una cobertura más amplia de la que nosotros estamos acostumbrados y que conocemos. ¿Por qué? Porque, bueno, los cambios climáticos, bueno, hay muchas cosas que se dicen, pero concretamente no solo cuestiones de clima, cuestiones de enfermedades. El productor necesita tener una cobertura, necesita tener una herramienta, y es uno de los temas que, bueno, hasta ahora estamos en la transición de un ministro y otro a nivel nacional, pero concretamente con Burj Charley lo estábamos sugiriendo, trabajando, comentándole en cada taller, en cada trabajo que teníamos con él, porque entendemos que dentro de esas patas de la mesa, entendemos que dentro de esas herramientas, no solo el crédito, sino también una cobertura donde participe obviamente el Estado, las aseguradoras, para darle una cobertura, vuelvo a insistir, para situaciones límites, no solo climáticas, sino también de enfermedades. Entonces, Coninagro no es solo, como decíamos bien, que sus hombres representan a sus federaciones, a sus economías regionales, sino también a todas las otras cuestiones que son transversales a todas las actividades que tiene esta Argentina, y que entendemos que es una de las maneras de posicionarla en la producción y darle los elementos. Y para darle los elementos tenemos que estar en esas comisiones, tenemos que estar presentes, tenemos que más que nunca trabajar a nivel municipal, provincial y nacional. Y de eso se trata y por eso estamos trabajando. Gracias. Sí, había acá una referencia a las señales de internet como una herramienta, por lo menos lo tenía acá en el guión. Sí, en lo que respecta a comunicaciones, indudablemente uno cuando se retira, bueno, a ver, las cuestiones impositivas, tanto cuando es el manipuleo de grano y demás, sabemos que el CTG, que esto, que el otro, necesitamos, indudablemente no tenemos señal, una vez que salimos de esta bendita ruta, o este corredor, me gusta esta frase, este corredor productivo Rosario-Buenos Aires, cuando salís de ese corredor productivo Rosario-Buenos Aires, te corres unos kilómetros, indudablemente para hacer señales, señal de humo. Entonces, indudablemente, es uno de los elementos que también lo marcamos dentro de los puntos, me había olvidado, pero se necesita también esa herramienta y también lo sugerimos y lo proponemos permanentemente. Muchas gracias. Por favor, quédese, porque si no voy a quedar yo solo con las preguntas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Marcelo Braidot, que también es consejero, nos va a hacer alguna referencia sobre el empleo de los nuevos desafíos con la tecnología actual y la que se viene, la innovación en el medio rural, la diversificación y el encontrar nuevos mercados, probar nuevas formas de hacer las cosas, la sustentabilidad en base a 3 ejes, el económico siendo rentable, el social generando empleo de calidad y el ambiental cuidando el suelo, el agua y el aire. Marcelo. Buenas tardes. Bueno, como dijeron, Marcelo Braidó, presido el CAR Coninagro Santa Fe, bueno, e integro Coninagro Nacional por la Federación de ACA. Bueno, hablábamos recién del tema de empleo, esto es lo que viene con las nuevas tecnologías, no solo en variedades, sino también en genética. Las nuevas tecnologías producen cada vez más cantidad y esta cantidad, sin lugar a dudas, genera empleo. Este empleo no solo es
directo, como decimos nosotros en el nombre de campo, sino indirecto en todo lo que genera por la mayor producción. Cuando hablamos del tema de sustentabilidad, hablamos de esta... me tilde. Cuando hablamos en este tema, decimos que... Bueno, yo tengo aquí la referencia, la sustentabilidad tomada como 3 ejes: el económico, o sea, la necesidad de ser rentable, el social, generando empleos de calidad, y el ambiental, cuidando el suelo, el agua y el aire. Bueno, sí, justamente lo que decíamos con esto es que cuando nosotros generamos el cuidado del medio ambiente, hablamos de trabajo en micronutrientes. Los micronutrientes hacen de que nosotros cuidemos el suelo con la fertilización y podamos lograr en las mismas condiciones, en distintos ambientes, mayor cantidad de producción. Eso genera a la vez, como decíamos antes, en lo social el tema de empleo, y no el empleo directo, sino también el indirecto. Y en el cuidado del medio ambiente, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, estamos hablando no solo de cuidar el suelo, sino el agua y el aire. Por ahí podemos dar estos ejemplos porque cuando tenemos producciones intensivas, en el caso en el norte a veces que nosotros tenemos producciones para generar carne, estos efluentes que a veces tenemos que darle tratamiento, reciclamos esta agua, pero en esa misma reciclado esas aguas generan gases, y hoy ya estamos haciendo inversiones para poder producir con esos gases energía y ser sustentable. Así también está pasando con el tema de lo que es etanol en el tema de maíz, donde bueno, cada vez más las nuevas tecnologías se producen mayor cantidad de tonelaje, y con esta producción de maíz se hace etanol, y con el derivado de eso, la burlanda también, podemos generar cada vez más kilos de alimento balanceado. Este es un cultivo renovable que todos los años podemos hacer la misma producción. Muy bien. Cuando hablan de probar nuevas formas de hacer las cosas, ¿a eso nos estamos refiriendo? Claro. Sí, lo estábamos haciendo, pero simplemente nosotros exportábamos este grano. Hoy estamos haciendo los mismos trabajos, pero con energías renovables y en lugares alejados de lo que habitualmente hacemos producción. Bueno, quédese por favor con nosotros. Edelmiro Ortín, que es secretario del Consejo de Administración, va a hablar de la importancia de las cooperativas. Adelante, por favor. El tema es la importancia de las cooperativas. No estamos hablando de empresas, no estamos hablando solo de rentabilidad, estamos hablando de sustentabilidad como concepto global. Adelante. Pensé que me iba a llamar para hablar de la juventud, pero... Sí, Silvina me ha dado un trabajo un poco complicado, pero bueno, en esto, hablar de las cooperativas yo creo que es fundamental para lograr entender el sentido y el sentimiento que tenemos los cooperativistas en las distintas actividades que llevamos adelante. El cooperativismo es una acción voluntaria. Acá nadie nos obliga a ser socio de una cooperativa, sino que lo hacemos con una adhesión propia, con un sentido de pertenencia hacia las instituciones y básicamente defendiendo los principios de la cooperación.
Estos principios que son, en principio, básicos que tenemos es la equidad, la igualdad, el pertenecer, ser solidarios, que esto es básico para ser un buen cooperativista, ser básicamente solidario. Y tenemos uno de los principios principales que es, a pesar de todo lo que hemos vivido en la Argentina, tenemos la democracia por delante. Elegimos a nuestros dirigentes democráticamente. Esto golpea muchas veces cuando por ahí tenemos interlocutores que no son de esta idea, ¿no? Pero bueno, nosotros, el movimiento cooperativo en sí es un movimiento de colaboración mutua, y en esto es para defender básicamente a los pequeños y medianos cooperadores, porque no es solamente productor, sino que también están las distintas actividades a ver, desde el consumo eléctrico, desde la fuente de agua potable, que tenemos cooperativas de este tipo, y todas las actividades que hacemos es para defendernos mutuamente. En el caso de Coninagro, que son precisamente las cooperativas agropecuarias, acá están nucleadas más de 800 cooperativas del sector agropecuario, y en esto vemos que la inmensa mayoría de los productores o cooperativistas que están nucleados en estas entidades son pequeños y medianos productores. ¿En qué nos favorece esto? Que podemos lograr un volumen, una escala determinada para lograr quizás mejores precios para el productor y mejores soluciones para el consumidor. Si esto lo hacemos, si no lo hacemos por estos medios, seguramente la concentración nos llevaría a la desaparición de muchos productores y de muchas personas que deberían estar permanentemente en la actividad, en este caso la actividad agropecuaria. Y voy a hacer una pequeña referencia, soy entrerriano, y voy a hacer una pequeña referencia a lo que es el cooperativismo agropecuario. En la ciudad de Baso-Bilbaso tenemos la cooperativa más antigua en funcionamiento. Fue creada en 1900, y el por qué se crea una cooperativa